Listo. Ok, entonces déjenme poner la fecha. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí, gracias, compañero. Sí, muchas gracias. Entonces, déjenme poner, estamos hoy ya 29, ¿verdad? 29 del 21. Bueno, entonces habíamos hecho una clasificación acerca de los materiales magnéticos, ¿no? Que eran los materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, ¿no? Entonces, en esencia, a mi modo de ver, el más interesante es el diamagnetismo. Entonces era lo que comentábamos, ¿no? Que era cuando estaba ese material en presencia de un campo magnético, ese material en lugar de sentirse atraído, se siente ¿qué? Repulsado, no valga la expresión. Y esa fuerza de repulsión pues es bastante pequeña. Y cuando ya no está presente el campo magnético, pues ese material pierde todas sus propiedades magnéticas. Lo mismo sucede con el paramagnetismo, salvo que es una Profe, atracción. Sí, sí, dime, por favor. profe, soy Rubí, acabo de entrar. Ajá, sí, compañera. Sí, Es que dime. estoy afuera y no escucho. ¿Me permites al final, compañera, que termine? Sí, Ah, sí, está bien. sí, 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 gracias, sí, sí, profe. sí me haces favor, compañera, sí. Sí, Sí, disculpe. sí, te agradezco, muchas gracias, compañera. Entonces, ¿qué estaba diciendo? El del el paramagnético, entonces, va a ser un material que se va a sentir atraído, pero no con la intensidad que se tiene con un metal, con un ferromagnético. O sea, el ferromagnético es extremadamente, la fuerza de la atracción es extremadamente intensa, ¿sí? Y cuando se quita el campo magnético, ese material se queda magnetizado. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Con los demás, con el diamagnético y el paramagnético. O sea, cuando se quita el campo, esos materiales quedan neutros nuevamente, si estamos de acuerdo. Mientras que los ferromagnéticos siempre van a quedar magnetizados, ¿no? Van a tener como una memoria, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces eso es bastante interesante, entonces sobre todo por la magnetización. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces nosotros habíamos escrito ya nuestras ecuaciones de Maxwell y decíamos que el rotacional de B, ¿verdad? Era igual a 4pi entre C por una J, ¿no? Una J verdadera, ¿no? Y teníamos que la divergencia de B era igual a 0. Si están de acuerdo, entonces eran nuestras relaciones que teníamos básicas, ¿no? Bueno, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, ¿no? Si la J es igual a 0, si estamos de acuerdo, ¿no? O sea, cuando no tenemos alguna corriente verdadera, entonces esa corriente verdadera obviamente pues no va a formar campo magnético, pero sin embargo lo hay, si estamos de acuerdo. Entonces miren, observen lo siguiente, ¿verdad? Entonces, observen, de esta ecuación, ¿no? Si J es igual a 0, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que el rotacional de B es igual a 0, si estamos de acuerdo. Y si esto sucede, entonces, ¿qué tenemos, compañeros? Que B, ¿no? Se puede escribir como menos el gradiente de un potencial, si estamos de acuerdo. Y este potencial sería el potencial escalar, ¿qué? Magnético. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en el caso de los imanes, que los imanes no se produce el campo magnético por una corriente verdadera, entonces vamos a tener un potencial que escalar, y ese potencial escalar es el potencial magnético. Entonces, observe que el campo magnético va a tener los dos potenciales. Va a tener el potencial escalar que era el A, pero además va a tener un potencial escalar. ¿Sí? En el caso de que esta condición, ¿no? Que no tengamos corriente, entonces es un problema de electrostática, como lo hemos estado resolviendo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué ecuación satisface? Pues miren, si combinamos esta ecuación con esta ecuación, ¿qué tengo, compañeros? Que Laplaciano de phi es igual a 0. Si estamos de acuerdo, entonces es un problema netamente electrostático, así como los estuvimos resolviendo desde un principio, ¿no? Entonces sí queda claro entonces por qué existe este potencial escalar magnético, ¿sí? Porque va a producir un campo, pero no es un campo producido por una corriente, ¿no? Sino obviamente producido, ¿qué? Por la magnetización. Si estamos de acuerdo, entonces eso ya también lo habíamos entonces discutido. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Bueno,
Entonces, pues estamos en un momento ya bastante interesante, ¿no? Ya tenemos una estructura bastante organizada, ¿no? Muy bien organizada de los fenómenos electromagnéticos. Entonces, lo que nos hace falta es describir la inducción, ¿no? Entonces, podemos entonces ver que un cambio en el tiempo de un campo eléctrico también va a inducir, ¿no? Un campo magnético, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Un cambio en el tiempo del campo magnético también me va a inducir entonces un ¿qué? Campo eléctrico. Entonces son las partes complementarias que le podríamos llamar entonces como las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí están de acuerdo? Entonces permítanme entonces escribir algo aquí, ¿sí? Para ir completando en nuestro esquema, ¿no? Para ir viendo la estructura que va a tener ahora. Bueno, nosotros entonces habíamos comentado que aquí teníamos entonces el campo eléctrico, ¿sí? Era un campo vectorial, y para que quedara perfectamente bien definido, teníamos que definir cuánto valía su divergencia, que era 4 pi por rho, y decir cuánto vale su rotacional. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es en principio lo que teníamos. Por otra parte, aquí tenemos al campo B, ya no voy a usar el H, como que era más conveniente el B. Entonces tenemos que la divergencia de B lo voy a poner aquí abajo. Siempre es cero, ¿no? Porque no existen los monopolos magnéticos, ¿verdad? Y por otra parte, aquí tengo que el rotacional de B era igual aquí le ponemos de una vez, 1 en C, la parcial de E respecto de T. ¿Sí? Ahorita veo por qué es esta condición. Y de esta ecuación la puedo complementar, ¿verdad? Y la escribo como menos 1 en C, la parcial de B respecto de T. Y entonces, este conjunto de ecuaciones, ¿no? Les pongo aquí una interrogación, pues ya me están indicando una cosa interesante. Aquí me hace falta otro término, que era, déjenme ponerlo con azul, aquí estoy quitando el término importante, ¿no? Déjenme borrar esto. Aquí sería, más 4 pi entre C, la densidad de corriente, ¿no? Aquí yo creo que sí me va a convenir ponerle H para arreglarlo y que quede mejor así como lo estaba poniendo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí, compañeros? ¿No? Algo interesante, ¿no? Que la densidad de corriente me va a generar un campo magnético, pero también una variación en el tiempo del campo eléctrico me va a generar un campo magnético. Y este campo magnético, pues independientemente de la fuente, siempre va a ser un campo ¿qué? Solenoidal, ¿sí estamos de acuerdo? O las líneas de este campo magnético siempre van a ser ¿qué? Cerradas. ¿Sí están de acuerdo? Cosa contraria aquí con el eléctrico, observen, ¿no? Que el campo eléctrico lo produce ¿qué? Una densidad de carga, pero también una variación del campo magnético. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando el campo magnético cambia en el tiempo, entonces también va a inducir un campo eléctrico. Entonces es importante. Y estas serían entre la ley de inducción, si estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué este término? Este término es importantísimo, si estamos de acuerdo. De hecho, para las ondas electromagnéticas, compañeros, ahora sí que cuando Dios dijo, hágase la luz, le agregó este término a las ecuaciones de Maxwell, si están de acuerdo, ¿no? Perdón por el chiste, ¿sí? Entonces, este término se llama densidad de corriente de desplazamiento, ¿sí? Entonces va a ser un término muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a hacer una pequeña cuenta aquí para tratar de darle un significado a esta corriente de desplazamiento que tenemos, ¿no? Entonces, voy a tomar esta ecuación, si ustedes me permiten, y le voy a tomar la divergencia, ¿sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la divergencia de un rotacional, compañeros? ¿Cuánto vale? Pues cero, ¿no? Este cero, entonces quedaría 1 en C, quedaría la divergencia de la parcial de E respecto de T, más 4 pi entre C, la divergencia de J. ¿Sí o no, compañeros? Bueno, entonces recuerden que estos campos que estamos aquí trabajando, estos campos son funciones continuas, n veces derivables, funciones continuas, ¿no? Y por lo tanto, entonces puedo conmutar estos dos operadores, ¿no? Los puedo conmutar la derivada
el gradiente y puedo derivar conmutar la derivada en el tiempo. Entonces quedaría 1 en C, la parcial respecto del tiempo de la divergencia de E, ¿no? Si están de acuerdo, más 4pi entre C, la divergencia de J, y esto es igual a 0. Pero ¿cuánto vale la divergencia de E? Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces la divergencia de E, entonces sería aquí 4pi entre C, la parcial en el tiempo, ¿no? De la ρ. Voy a factorizar este 4pi entre C, más la divergencia de J, ¿sí? Y esto es igual con 0. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos, compañeros? Pues tenemos esta ecuación importantísima, que es la ecuación de ¿qué? De continuidad. Si estamos de acuerdo, entonces esta va a ser la ecuación importante, ¿sí? Y esta se llama ecuación de continuidad. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, compañeros, este término que está aquí, este término, ¿sí? Se llama densidad de corriente de desplazamiento. ¿Qué significa esta densidad de corriente de desplazamiento? Que es una densidad de corriente que no se propaga por alambres como esta. Esta se propaga, ¿no? O necesita alambres, ¿no? Por alambres, ¿sí están de acuerdo? Necesita un alambre para propagarse y esta no, esta se desplaza en el vacío, ¿sí? Por eso, o se propaga, perdón, esta se propaga en el vacío. ¿Sí? Ese es importante. ¿Dónde lleva acento vacío, compañeros? No, ¿verdad? No lleva, ¿verdad? ¿Sí? En la I. Sí, en la, sí, ¿verdad? Vacío, ¿no? Si no sería vacío si le da por manera. ¿Ok? Entonces, esta densidad de corriente, entonces, se va a propagar en el vacío. Entonces, compañeros, esta tiene unas consecuencias físicas importantísimas, compañeros, porque este término es el que da origen a la propagación de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Sin este término no tendríamos luz. Por eso es que era el chiste ese que les decía, ¿no? Cuando dijo, hágase la luz, le agregó Dios este término a las ecuaciones de Mach. Entonces, este es el término importante o el que induce esa propagación de la luz, ¿sí? De las ondas electromagnéticas. Entonces, este término es importantísimo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, sí queda claro entonces cuál es el origen. Entonces, el origen de esa densidad de corriente de desplazamiento es para que las ecuaciones, esta ecuación de Maxwell, satisfaga la ecuación de continuidad. ¿Sí? Y aquí, ya que vamos con la ecuación de continuidad, que la carga que no se puede ¿qué? Crear ni destruir, si estamos de acuerdo, ¿no? Con un poquito de relatividad se puede mostrar que la carga se mantiene constante, ¿no? Lo vamos a hacer después, ¿no? Pero en principio satisface la ecuación de continuidad. Entonces, una variación en la densidad de corriente me va a generar ¿qué? Un flujo de corriente, ¿sí? Entonces, una variación en la densidad de carga, perdón, me genera una o un flujo de densidad, de una densidad de corriente. Entonces, este término es importante. ¿Sí, compañeros? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces si se dan cuenta, no? Pues ya tengo una especie como de juego de fútbol como empezábamos al principio, ¿no? Aquí tengo el equipo de los eléctricos, el equipo de los magnéticos, ¿no? Con sus jugadores, ¿no? Sus reglas que van a tener cada jugador, pero además, compañeros, tenemos un árbitro, ¿no? Y esta ecuación de continuidad en realidad sería el árbitro, ¿no? Si estamos de acuerdo. El árbitro del juego, si están de acuerdo, entonces es el que va a dar las reglas de cómo van a hacer estas variaciones de la densidad de carga, cómo se va a transformar en corriente. Y obviamente una corriente pues va a producir ¿qué? Un campo magnético por esta relación. Además, claro, de un cambio en el campo eléctrico, ¿no? ¿Sí queda claro entonces, compañeros, hasta ahí? Sí, sin poner mucho rollo, ¿no? Sí, sí queda claro entonces cuál es el origen entonces de esa densidad de corriente de desplazamiento, compañeros. Sí queda claro. Bueno, esta otra ecuación también tiene un hecho muy importante, ¿no, compañeros?
Sobre todo este signo menos que está aquí, ¿no? ¿Sí? Si no fuera por ese signo, compañeros, pues tendríamos entonces una especie de generador, ¿no? Infinito de energía. ¿Sí están de acuerdo? Entonces observen lo siguiente, miren, por ejemplo, una variación en el campo, o vamos a suponer que no hay corrientes, ¿no? Vamos a suponer que no hay, que nada más tengo estas variaciones en el tiempo, que fuera una onda, vamos a decir una onda. Entonces observen, si mi campo eléctrico empieza a cambiar, ¿qué es lo que va a generar? Vean, ¿qué signo tiene la derivada? Positivo, ¿no? Este es positivo, vamos a suponer que es un cambio positivo. Entonces empieza ¿qué? A generar un campo magnético, si estamos de acuerdo. Entonces, si este signo que está aquí, compañeros, este signo, vamos a suponer que fuese positivo. Entonces, si este campo, esta derivada fuese positivo, entonces empieza a incrementarse esta cantidad. Incrementaría este término. ¿Y qué pasaría con este otro término? Incrementaría también, ¿no? Y si este incrementa, ¿qué pasaría con este? Incrementaría también, este volvería a incrementar, se incrementaría este y este volvería a crecer. Entonces sería una cadena y mi sistema se desbordaría, si estamos de acuerdo, porque incrementaría y seguiría incrementando, si están de acuerdo. Pero porque esta ecuación tiene aquí un signo menos, esta ecuación tiene aquí un signo menos, ¿qué es lo que sucede? Se incrementa este campo. ¿Sí? Aumenta un campo magnético. Pero si este era positivo, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Disminuye, ¿no? Entonces, ¿qué trata de hacer? Disminuye el campo, ¿no? ¿Sí? Y al disminuir este trata de compensar, ¿no? Por este signo menos, la disminución. Entonces, como que lo compensa, ¿sí se dan cuenta? Aumenta uno, disminuye el otro. Y cuando disminuye, el otro se incrementa y vuelve a incrementar y se repite el ciclo, ¿sí están de acuerdo? Entonces, este signo menos hace que mi sistema de alguna manera se mantenga en un equilibrio, ¿sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Y esta ecuación, como ya ustedes lo vieron de su curso de física 3, pues es la famosa ley de inducción, ¿no? ¿Sí? Y como la decíamos, que una variación, ¿no? En el campo magnético genera ¿qué? Un potencial, ¿sí estamos de acuerdo? Y ese potencial genera un campo eléctrico que se opone al que lo produce, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Por qué se opone? Por este signo menos que está aquí. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a discutir entonces cómo es que funciona esta ecuación de inducción. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces voy a platicar un poquito acerca de ella. ¿Sí, compañeros? Entonces, voy a hacer un comentario. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Entonces, ¿sí queda clara la importancia de este signo menos, compañeros? ¿Por qué lo tiene que llevar? Sí, sí quedó claro por qué lo tiene que llevar. Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profe. Ok, sí, mil disculpas, por explicaciones así medias extrañas, ¿no? Sí, bueno. Entonces, miren, vamos a anotar lo siguiente, compañeros, ¿no? Voy a usar un poquito de MKS así nada más para simplificarme un poquito, ¿sí? No le voy a poner la 1 en C que me hace falta nada más para comentarlo. Bueno, miren, compañeros, nosotros tenemos una ecuación aparentemente muy inocente, ¿no? Sí, pero tiene un significado importante. Y esa es la famosa ley de Lorentz, ¿no? Entonces nosotros teníamos que la fuerza, ¿sí? Para la parte eléctrica, ¿sí? Si ustedes observan del curso, el curso no lo empecé con la ley de Coulomb, ¿no? ¿Sí? Con ese experimento importantísimo, sino lo empezamos con una relación que causal, si estamos de acuerdo, ¿no? Esta es precisamente la famosa ley de Coulomb. Entonces, un campo se va a manifestar a través de una fuerza y la fuerza va a ser proporcional a esa sustancia inherente a mi partícula, ¿no? Que se llama ¿qué? Carga eléctrica. Entonces, nosotros ya estamos tan acostumbrados al término de carga eléctrica que ya no nos causa mucho asombro, ¿no? Sí, como ya lo está sucediendo ahora con los quarks, ¿no? El sabor, el color, la extrañeza y todas esas propiedades intrínsecas de las partículas ya se nos hacen familiares, ¿no? Bueno, y esta partícula mediadora, ¿no? Entre, o que pone de manifiesto la existencia de este campo eléctrico, ¿sí? Va a ser la carga. ¿Y cómo se va a manifestar entonces esa presencia del campo? A través de una fuerza y sería esta mi relación causal, ¿sí? Para el campo eléctrico. Bueno, de la misma manera, compañeros, aquí va a haber entonces una fuerza,
que se van a manifestar, ¿no? La carga, como demostramos, por U cruz con B, ¿sí? Le falta el término 1 en C, ¿no? Sin ningún problema para ponerlo en MKS. Entonces, ¿qué significaba, compañeros? Entonces, que aquí va a haber una interacción, fíjense, de una carga en movimiento, ¿no? Sí, se mueve con una velocidad V en presencia de un campo, ¿qué? Magnético. ¿Y cómo se va a manifestar esta interacción, esta carga en movimiento? Pues a través de una fuerza. ¿Sí están de acuerdo, no? Entonces, fíjense, compañeros, de esta relación, si tenemos esta relación aquí, tan simple, esta relación, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tengo que mi campo eléctrico lo puedo entonces encontrar como la fuerza por unidad de carga. Y este va a ser un campo eléctrico, si lo despejé bien, sí, ¿verdad? Entonces va a ser un campo eléctrico y con este campo eléctrico definíamos nosotros un potencial como la integral o una diferencia de potencial, ¿no? Como la integral de A a B, ¿de quién? De E punto de L. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esta es la definición de potencial que hemos estado utilizando, ¿no? Sí, hemos resuelto algunos problemas con esto, ¿no? En los sistemas de coordenadas, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Pero fíjense ahora qué va a pasar aquí, compañeros. Si yo divido esta F entre Q, esta que está aquí, entonces esta F entre Q, ¿qué me va a producir? Pues un nuevo campo eléctrico, ¿no? Si estamos de acuerdo que lo voy a calcular como U cruz con B, ¿sí, compañeros? Y entonces este campo eléctrico, ¿sí? También puedo definir un potencial, ¿no? Yo le voy a poner una diferencia de potencial y lo escribo como la integral de A a B, ¿de quién? De U cruz B, si estamos de acuerdo, punto por DL. Si estamos de acuerdo. Entonces noten que este campo eléctrico, ¿sí? Aunque tiene las mismas unidades que ¿sí? El origen es distinto. Este sale de interacciones netamente electrostáticas, ¿no? Carga con campo eléctrico, ¿no? O y se manifiesta una fuerza, o se mide la fuerza, hay una interacción entre un campo eléctrico con una carga. Y sin embargo, el origen de esta fuerza, ¿sí? O de este campo eléctrico es distinto. Es están haciendo de una interacción de algo en movimiento con un campo magnético. Si estamos de acuerdo, entonces, este potencial, aunque tiene las mismas unidades y podríamos hasta atrevernos a escribirlo con B, y para que parezca todavía más, este, esta, este potencial se llama fuerza electromotriz. Si estamos de acuerdo. Entonces, el origen entonces de esta ecuacióncita, pues es distinta y esta se llama fuerza electromotriz. Si están de acuerdo, entonces ese es un término importantísimo. Si estamos de acuerdo, entonces es el que genera precisamente la electricidad, ¿no? El que tiene las aplicaciones, ¿no? Tecnológicas, ¿no? Importantes, ¿no? Para eso. No es la única manera de tener fuerza electromotriz, ¿no? Hay fuerza electromotriz por las celdas fotovoltaicas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por materiales que absorben los fotones y los transforman en densidades de corriente, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí se dan cuenta del origen. Y entonces, esta formulita o fuerza electromotriz, entonces, tiene un origen distinto que va a ser una interacción, ¿no? De algo que se mueve dentro de un campo magnético. Es un generador, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí queda claro entonces, compañeros, la diferencia entre ellas? ¿Sí? Entonces, aunque tiene las mismas unidades, el origen es distinto. Y esta entonces la vamos a relacionar entonces con el nombre de fuerza electromotriz. ¿Sí queda claro, compañeros? Bueno, entonces, este fenómeno, ¿sí, sí queda claro, compañeros? ¿Puedo cambiar de página? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, a menudo también sobre todo en los cálculos técnicos, generalmente a los campos eléctricos, el magnético sobre todo, no se le llama así un campo magnético de de tales unidades, sino generalmente los técnicos o los ingenieros les llaman líneas. Entonces dicen, pues un campo de tantas líneas por milímetro cuadrado, por pulgada cuadrada, etcétera, ¿no? Así es como ellos miden los campos, por líneas. Si estamos de acuerdo. ¿Y por qué viene ese término, no?
tratando de más o menos hacer una analogía con la fuerza electromotriz. Bueno, entonces permítanme, entonces voy a hacer un pequeño dibujo, un poco infantil, mil disculpas compañeros, ¿no? Un poco así infantil. Entonces, imaginen ustedes que este es el pasto, si estamos de acuerdo. Estamos viendo el pasto ahí en Zacatenco, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, permítame poner otro por aquí. Ok. Y entonces, este pasto, cuando lo podan las máquinas, ¿qué es lo que pasa, compañeros? Pasa una cortadora, ¿sí estamos de acuerdo? Lo voy a poner así como una barra. ¿Sí están de acuerdo? Pasa esta barra, ¿sí están de acuerdo? Y esta barra se está moviendo con una cierta velocidad, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, esta barra, compañeros, va a ir que cortando las líneas de qué? De campo magnético. Si estamos de acuerdo, entonces el pastito ese que vemos, vamos a suponer que estas líneas es un campo ahora magnético. Si estamos de acuerdo, y al pasar, por ejemplo, este alambre, ¿no? Si están de acuerdo, este alambre que tiene una cierta longitud, vamos a decir una longitud L, si están de acuerdo, vamos a decir que este alambrito tiene una longitud L, al desplazarse, va a ir cortando estas líneas de campo. Y en los extremos, por ejemplo, compañeros, si ustedes le ponen aquí, por ejemplo, vamos a suponer que lo ponen a tierra, un alambre, y aquí van a poner un multímetro, ¿sí? Un aparato, esto lo ponen a tierra, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Déjenme quitarle esta flechita y ponerle aquí una flechita mejor así. Entonces, esta flechita se va a desplazar. Si están de acuerdo, entonces esto me va a generar en los extremos una diferencia de potencia, ¿sí? Y esa diferencia de potencial se llama ¿qué? Fuerza electromotriz. Y entonces es un problema de ¿qué? De inducción. ¿Sí se dan cuenta de lo interesante? Entonces, cuando este objeto corta las líneas de campo, ¿no? O se está moviendo perpendicularmente o cortando de alguna manera las líneas de campo, entonces en los extremos de este alambre se va a formar una ¿qué? Diferencia de potencia. Si estamos de acuerdo, entonces, vea, de un objeto en movimiento, transformamos ese movimiento, ¿sí? Por medio de esta interacción en una fuerza electromotriz, ¿sí? Como si fuese una pila, una batería. ¿Sí están de acuerdo? Pero también vale lo contrario, compañeros. Si estamos de acuerdo, ¿no? También vale lo contrario. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento, ¿no? También. Entonces, permítanme, voy a poner nuevamente esas líneas de campo. ¿Sí están de acuerdo? Déjenme ponerlas un poco más gruesas. Sí, sí queda claro entonces qué es lo que sucede. Sí, ahorita analizamos la polaridad, ¿no? Lo que me interesa es la física, ¿no? Cuando la barra o el objeto se está moviendo, cortando, ¿sí? Cortando así, por eso dibujé así que las pasa perpendicularmente a ellas, corta estas líneas. Si estamos de acuerdo, entonces se va a inducir en los extremos del alambre una fuerza electromotriz, ¿sí? O va a pasar una corriente eléctrica a través de esa espira o de ese circuito. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo abusé poniéndolo a tierra, pero si ustedes quieren dibujar el circuito, que creo sería lo más conveniente, y podemos quitar este de tierra, y le ponemos un alambre, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Permítame, déjenme dibujar un alambrito. Voy a ponerlo aquí. Aquí pongo mi alambre de alguna forma aquí, una resistencia para que no vaya. Y aquí le podemos poner un foco, ¿no? Aquí colocamos un foquito. Y entonces, ¿qué va a hacer ese foco? Pues se va a iluminar, ¿no? O le ponemos un LED, ¿no? Y entonces al cruzarlo, pues se va a iluminar. Entonces ya tenemos que un generador, si se dan cuenta, ¿no? Aquí circula una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica va a hacer entonces que se prenda este foquito, si estamos de acuerdo. Aquí va a haber una corriente eléctrica que va a pasar por ese alambre. Y entonces, pues ya tenemos de alguna manera
cómo producir alguna energía eléctrica, ¿no? De esta interacción. Y esta prende, ¿por qué? Porque aquí hay una ¿qué? Fuerza electromotriz, ¿no? Por eso les comentaba, ¿no? Que antes era compañía de luz y fuerza, ¿no? Por esta fuerza electromotriz. Sí, compañeros, sí queda claro entonces la idea. Sí, han hecho ese experimento, ¿no lo hicieron en el laboratorio 3, compañeros? Ese experimento, ahí con Aarón. Sí, bueno, entonces déjenme poner ahora otro campo para hacer el experimento contrario, ¿no? ¿Qué pasa ahora, compañeros, si le ponemos una corriente al alambre, compañeros? ¿Qué creen que pase? Ahora hacemos el experimento contrario, ¿no? Déjenme poner aquí el campo. ¿Sí? Entonces, si este fuese el campo magnético, el B, ahora voy a ponerme alambre, ¿no? Déjenme dibujar mi alambre, ¿no? Aquí le damos la vuelta. Ponemos el alambrito, ¿no? Entonces vamos a suponer que por algún mecanismo, ¿no? Nosotros le inyectamos una corriente aquí. Vamos a suponer que la corriente fuera hacia allá. Si estamos de acuerdo, entonces, por algún mecanismo, algo que ponemos aquí, igual le ponemos una resistencia, ponemos una batería o algo, ¿no? Sí, que le llegue una corriente. Bueno, entonces, compañeros, si este fuese el campo magnético, ¿qué es lo que va a sentir ese alambre, compañeros? ¿Qué va a sentir? Pues una fuerza, ¿no? ¿Y cómo calculábamos la fuerza? Sí, acuérdense en que hicimos este cálculo, ¿no? Que esta era IL cruz B, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Que hicimos el pequeño cambio de variable, ¿no? Sí, un diferencial de fuerza, un diferencial de carga, el DQ en DT y me daba esta formulita, ¿no? Que tengo aquí, ¿no? Este L le puse la flecha porque era el que va a señalar la dirección de la corriente, ¿no? Porque no se lo puedo poner a la corriente como vector, se lo pongo al elemento del alambre, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde irá la fuerza entonces, compañeros? Hacia dónde, si la corriente va hacia allá, ¿hacia dónde va la fuerza, compañeros? Pues la fuerza sería ¿qué? IL cruz B. Entonces, la fuerza sería ¿qué? Hacia acá, si no me equivoco. ¿Sí o no, compañeros? Y entonces, cuando nosotros hagamos pasar una corriente eléctrica por este alambre, el alambre se va ¿qué? A mover. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, ¿qué sería, compañeros? Este es un motor, si se dan cuenta, ¿no? Un motor, y este sería un generador. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué requiere este? Ah, bueno, este requiere un movimiento, ¿no? Que movamos el alambre para que se induzcan en los extremos una fuerza electromotriz. Y aquí no, aquí aplicamos una fuerza electromotriz, un potencial o una corriente. ¿Y qué va a hacer? Cuando interactúe esa corriente con el campo magnético va a producir una fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, esos son los dos fenómenos, ¿no? Asociados. ¿Sí? ¿Sí queda claro entonces, compañeros? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Sí, bueno. Bueno, otra versión, ¿no? De la parte física de estos fenómenos de inducción, ¿sí? Claro, hace falta ponerle números, ¿no? Y hacer las cuentas, pero el principio es el mismo, ¿eh? O sea, hacen falta las cuentas, pero eso lo hacemos de manera sencilla y organizada. Pero lo que me interesa es el fenómeno, ¿no? Bueno, otra manera también de ver la, este, la, este, la inducción, ¿sí? Es a través de un cambio en el campo magnético, ¿no? Observen ustedes aquí, compañeros, que aquí tengo que mover el objeto, si estamos de acuerdo, ¿sí? Para tener una fuerza electromotriz. Pero también puede ser lo contrario. Yo puedo cambiar este campo magnético y mantener fijo el objeto, ¿sí? O el alambre. Y el fenómeno va a seguir siendo similar. Se va a inducir a través de ese alambre esa fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz, entonces la puedo generar ya sea moviendo el alambre en un campo magnético constante o bien manteniendo fijo el alambre, ¿sí? Y variando el campo magnético o una combinación de las dos cosas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces,
Ese fenómeno que cambia el campo magnético se conoce como ley de Lenz. Si ustedes la han visto también, ¿no? ¿Sí? Entonces, decimos entonces que la fuerza electromotriz, compañeros, ¿sí? Es menos, ¿no? El cambio, ¿sí? ¿De quién, compañeros? Del flujo magnético, ¿qué? En el tiempo, ¿o no, compañeros? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿de dónde sale esta formulita que está aquí? ¿Sí? Entonces, vamos a regresarnos a esta que tenemos aquí, miren, compañeros. ¿Sí? Entonces, esta formulita que está aquí, de esta, ¿sí? De esta formulita, permítame nada más poner aquí, ¿sí? De esta, se integró, sería la integral, ¿no? Perdón, voy a poner una integral de superficie. Aquí sería la integral, ¿no? En una superficie de quién? De rotacional de E, ¿no? Punto diferencial de superficie es igual a menos 1 en C, ¿sí? La parcial en el tiempo de la integral de B punto de S. ¿Sí estamos de acuerdo? Y a esta cosa lo teníamos como el flujo magnético, ¿no? Entonces sería menos 1 en C, la parcial del flujo magnético respecto de tiempo. Y si aquí ocupamos el teorema de Stokes, quedaría la integral cerrada de quién? De E punto de L. Si estamos de acuerdo. Y entonces, este circuito puede, este camino puede ser un circuito eléctrico, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces va a estar compuesto, por ejemplo, voy a platicar de este C. Sí, déjame escribirla acá, compañeros. Entonces, aquí tendría que es la integral con bolita, ¿no? En este circuito de E punto de L es igual a menos, ¿no? Perdón por las unidades, ahorita le pongo la parcial en el tiempo del flujo magnético. ¿Sí? ¿Cómo hacemos este circuito? Este circuito C. Ah, bueno, pues mire, vamos a poner entonces que sea una espira, ¿no? ¿Sí saben qué es una espira? Sí, como un Sí. alambre doblado, ¿no? Sí, un alambrito así doblado. Sí, vamos a suponer que aquí llegue. Este sería, ¿no? Este es una espira, ¿no? Como un piercing, ¿no? Una espira. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Y esta separación la podemos hacer tan pequeña como nosotros decimos, ¿sí? Y este lo voy a poner así como si fuese una varillita. Ok, así está, ¿no? Y aquí vamos a colocar, entonces, una terminal, quizás una resistencia, ¿sí? Y ponemos nuestra lamparita, nuestro foquito, nuestro LED, ¿no? Ponemos el foquito y va a ¿qué? A prender, ¿sí? Y este va a ser el camino C. Entonces, este camino lo interrumpimos por medio de un LED, ¿no? Un foco. Estamos de acuerdo, ¿no? Es este camino. Y esta área, acuérdense, ¿no? Esta área donde aplicaba el teorema este de Stokes, ¿sí están de acuerdo? Donde aplicábamos esta superficie y este camino, no sé, ¿sí? Esta superficie y este camino va a ser esta la superficie, ¿no? Que tenemos aquí. Pues déjenme así como rellenarla, ¿no? Valga la expresión. ¿Sí? Aquí la voy a rellenar. Esta superficie. Esta que está aquí, esta es la superficie. ¿Sale? Bueno, ¿y el campo magnético dónde está? Ah, bueno, pues lo vamos a dibujar aquí. Pues vamos a suponer que entre campo, entre campo, entre campo y entre el campo magnético. Si estamos de acuerdo, entonces, si nosotros, así como si fuese un racimo, ¿no? Un racimo, cerráramos este camino C y tratáramos de atrapar estas líneas de campo magnético, ¿sí? Si este campo magnético, este campo, depende del tiempo, si estamos de acuerdo, entonces va a inducir que esta cosa o esta integral con bola así abierta tantito, abierta tantito, la conocemos también como fuerza electromotriz, que es el mismo experimento, ¿sí? Que teníamos aquí, ¿no? El mismo experimento, salvo que aquí estábamos moviendo el alambre.
Aquí el alambre está fijo, está formando una espiral, una vuelta, si estamos de acuerdo, y el que está pasando, el campo magnético que está pasando a través, ¿no?, de esa área que genera o que contiene esa espiral, si depende del tiempo, entonces su flujo va a depender del tiempo y voy a poder calcular esta derivada. Y esto se conoce entonces como también una ley de inducción. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pues eso es bastante interesante, ¿no? Porque nosotros podemos entonces, con este sistema, transformar esta energía, incrementar esa diferencia de potencial. Si estamos de acuerdo, ¿no? Porque esto depende del número de vueltas, ¿no? Si en lugar de una vuelta le ponen n vueltas, pues ustedes pueden incrementar esta fuerza electromotriz por n. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si le dan 10,000 vueltas, imagínense que cada vueltecita se genera medio volt. Entonces, en 10,000 vueltas, pues ustedes ya tendrían un potencial bastante considerable, ¿no? Potencial no tanto corriente, ¿no? Sí, pero tendrían entonces un potencial bastante importante aquí. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces, compañeros, ¿qué pasaría entonces ahora, compañeros, ¿no? De este fenómeno, ¿no? Tan inocente, ¿no? Sí, si ahora hicieran ustedes el siguiente experimento, compañeros, ¿no? Vamos a suponer entonces que tenemos una espiral, ¿no? O una especie de piercing, ¿no? Si estamos de acuerdo. Aquí tenemos una espiral, le damos la vuelta, déjenme cerrarla, tenemos esta espiral. Aquí tenemos un alambre, ¿no? Puede ser de una o de muchas vueltas, ¿no? ¿Sí? Y aquí ponemos una resistencia, una batería, por ejemplo, ¿no? O una fuente. Aquí le ponemos un interruptor y cerramos nuestro circuito, compañeros, ¿no? ¿Qué pasaría cuando ustedes cierren este circuito, compañeros? Y pasa por este alambre. ¿Qué se va a inducir? Pues se va a inducir, ¿qué? Un campo magnético, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que por aquí, entonces, se induzca y pase un campo magnético, ¿no? De manera similar a ¿no? Vean, aquí cuando cambia en el tiempo, induce un potencial. Entonces, ¿qué pasará si nosotros en lugar de poner el foco aquí ponemos una batería? Pues va a inducir, ¿qué? Un campo magnético. El problema es el mismo, ¿sí estamos de acuerdo? O sea, una variación de campo magnético me induce una fuerza electromotriz. Si yo aplico aquí una corriente, entonces me va a inducir, ¿qué? Un campo magnético, ¿no? Porque hay una corriente, y se acuerdan, ¿no? Que la fuente de campo magnético, pues es es una corriente, si están de acuerdo, ¿no? Entonces sucede algo parecido, ¿no? Entonces, si yo le aplico aquí una diferencia de potencia de cierro, y entonces aquí me va a generar entonces un campo magnético, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a pasar ahora, compañeros? Fíjense, ¿no? Si yo aquí le pongo otra espiral, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Déjenme ponerla de otro color, ¿no? Una café, ¿no? Vamos a suponer que aquí le pongo una espiral así, ¿sí? Le pongo otra espiral, ¿no? No nada más una, ¿no? Puedo poner otra, ¿no? Puedo poner otra que dé la vuelta, y vamos a hacer hasta aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y esta que vaya para acá. Ahí está. Y de aquí, ¿no? Aquí ya tengo dos espirales, ¿no? Y aquí ponemos, compañeros, ponemos si gustan, una resistencia y le ponemos igual un foquito aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar, compañeros? Cuando cierren el circuito, ¿qué va a pasar con va a pasar un campo magnético que depende del tiempo, ¿no? ¿Y qué va a inducir aquí? Pues se va a prender el foco, ¿no? ¿Sí? Y se va a apagar, ¿no? Cuando desconectemos, igual, ¿no? Va a variar el campo, induce. Entonces, cuando estemos moviendo este switch,
¿sí? Este apagador, este foquito va a estar prendiendo y apagando. Si estamos de acuerdo, entonces, ¿qué estamos haciendo, compañeros? Fíjense que no hay de por medio nada, ¿no? ¿Sí? Aquí no hay nada. Aquí hay una variación, si estamos de acuerdo, de campo magnético que está haciendo un fenómeno de inducción. Este campo magnético que produce aquí se ve reflejado en esta espira. Si estamos de acuerdo, y este sistema, ¿cómo se llama, compañeros? ¿Cómo se llama este sistema? Y lo han visto muchas veces. Pues ese es un transformador, ¿no? ¿Sí? Es un transformador. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces ya tengo entonces cómo poder transmitir una señal, ¿no? De hecho, hasta eso el fenómeno como funcionan los radios, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, las señales se modulan, ¿no? Sí, porque no se pueden amplificar directamente porque son muy pequeñas, ¿no? Y a través de esa modulación se hace este fenómeno de inducción. Esto es como la antena, ¿no? Salvo que en lugar, están peleando a Carlos, pero en lugar de tener el foquito, se pone aquí la antena, si están de acuerdo, ¿no? Y entonces, pues ya, ya se hace la transmisión de las señales, ¿no? Bueno, entonces todos estos fenómenos, si ustedes se dan cuenta, entonces están relacionados con esta fórmula, ¿no? Con esta, ¿no? ¿Sí? O bien están relacionados con esta relación que tenemos aquí, ¿no? Con esta fórmula, aparentemente inocente, ¿no? Estamos de acuerdo, esta, ¿sí? Donde este signo menos, pues va a jugar un papel crucial, si estamos de acuerdo, ¿no? Y ya lo discutimos un poco de decir, ¿no? Que si no se va a disparar el sistema, ¿no? Pero tiene otra implicación, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? Que va a formar siempre un campo magnético que se va a oponer al que lo crea, ¿sí? O va a cambiar el sentido o la dirección de la corriente, ¿no? Cómo vamos a discutirlo, ¿no? Con los problemas ya analíticos, ¿no? ¿Sí queda claro entonces esto, compañeros, o nada más fue rollo, compañeros? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Hace falta Sí, profe. definir bien los signos y todo, ¿no? Pero estos son básicamente los principios. Entonces, ¿cómo vamos a inducir primero los Profe, procedimientos? Sí, dime, por favor. perdón, profe, tengo una duda quizá un poco básica. No, no, Este, dime, pregúntame, mi pregúntame. duda es, ¿por qué se calientan? Por ejemplo, los transformadores, pues normalmente tienen un núcleo de hierro, ¿no? Ajá, Según yo, es para disipar el calor, o no sé si tenga el mismo funcionamiento que los dieléctricos, por ejemplo, en los capacitores, no sé. ajá. Bueno, siempre hay, mira, hay varios fenómenos, ¿no? En principio son tres fenómenos de transporte, ¿no? De electrones, ¿no? Sería uno, el arrastre, si estamos de acuerdo. Entonces, imagínate tú, ¿no? Que es el más común, ¿no? El que ocupamos. F es igual a Q por E, si estamos de acuerdo. Entonces, si yo aquí tengo un material, ¿no? Estos son los átomos del material, los que están fijos. Y aquí yo tengo un electrón. Si nosotros aplicamos un campo eléctrico en esta dirección a mi material, ¿qué va a pasar con este electrón? Porque tiene carga contraria, pues va a sentir una fuerza, ¿no? En dirección contraria, ¿no? Al campo eléctrico. Si estamos de acuerdo, entonces al moverse, ¿qué va a hacer este? Este va a chocar con los átomos del, de mi material, ¿no? Va a chocar, entonces hace choca, 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 y entonces va chocando. Y estos choques, ¿qué van a generar, compañero? Pues fricción, ¿no? Fricción, Y la sí. fricción que va a generar, pues un calentamiento. Si estás de acuerdo, entonces eso va a suceder, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque no hay, digamos, un circuito totalmente libre de estos átomos. Aunque sea un alambre de cobre, cuando le hagas pasar una corriente, pues se va a calentar ese alambre, ¿no? Si estás de acuerdo, entonces lo puedes ver, por ejemplo, con el cable del microondas, ¿no? Tú lo conectas al contacto eléctrico, prendes el microondas y cuando acabas de calentar, lo tocas y está caliente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está circulando una corriente eléctrica a través de él y por este fenómeno de arrastre, pues choca con los electrones, con los átomos fijos, vamos a decir, y eso genera una disipación, ¿sí? En el caso de los materiales de los transformadores, ese fenómeno se llama histéresis, ¿estamos de acuerdo? Entonces el campo magnético de alguna manera, ¿sí? No responde tan rápido con los cambios, ¿sí? O sea, mueve, digamos, en una dirección y arrastra algunas partículas, ¿no?
de los núcleos, ¿no? Algunos electrones. Cuando cambia de dirección el campo, arrastra a los otros. Y entonces va como friccionando unos con otros y ese fenómeno pues genera calor, ¿no? De hecho se llama efecto Joule, ¿no? Y entonces ese efecto Joule, pues entonces transforma parte de la energía en calor, ¿no? Entonces esa es la razón por la que se calientan los transformadores, ¿no? Y algunos transformadores pues les tienen que poner un refrigerante, ¿no? Que generalmente es aceite, ¿no? Les ponen algún aceite o algo para que no se, no se calienten tanto, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Entonces yo lo entiendo así, ¿eh? No sé si era la pregunta, compañeros. Sí, profe, gracias. Sí. Entonces, ¿dónde me quedé? Ya se me olvidó. ¿Dónde estaba? Se me olvidó. Bueno, entonces de los fenómenos, ¿no? Entonces, ya sea que tengamos entonces un conductor en movimiento, se induce una fuerza electromotriz. O bien una espira fija y donde esté cambiando ¿qué? El campo magnético alrededor de ese circuito se va a entonces generar una fuerza electromotriz. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea principal, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces voy a escribir entonces algunas soluciones como para verlo en ondas, ¿no? ¿Cómo se ve estos fenómenos con las ondas, ¿no? Si están de acuerdo, entonces, ese es algo interesante, ¿no? Y ya con los tensores cartesianos, con lo que hemos visto con la matemática, pues resulta bastante sencillo, ¿no? Bueno, entonces permítame, voy a escribir nuevamente mis ecuaciones, ¿sí? Me hace falta hacer los problemas, ¿eh? De esta sección, ¿eh? Entonces, únicamente estoy platicando los fenómenos, obviamente me hace falta, determinar qué signo es positivo, negativo y discutir con detalle sobre los problemas, porque, cuáles son los signos que tiene que tener de la polaridad de la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Y discutir más sobre este signo menos de la ley de la ley esta, ¿no? Este signo menos, ¿no? Se olvida el nombre, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces hay que discutir ese signo menos con detalle, ¿no? Pero con los problemas, ¿no? Bueno, entonces, imaginen ustedes ahora, compañeros, ¿no? Que tenemos las ecuaciones, ¿no? Tenemos la divergencia de E igual a 4pi por rho, que tengo que el rotacional de E, ¿no? Era igual a menos, ¿no? 1 en C, la parcial de B respecto de T, que tengo que el rotacional de H era 4pi entre CJ, esta es la J verdadera, más 1 en C, la parcial de E respecto de T, esta era la densidad de corriente de desplazamiento y la divergencia de B, que siempre es cero, ¿no? Entonces, y obviamente está aquí escondida la ecuación de continuidad. Si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces la podemos poner así como que divergencia de J, ¿no? Más la parcial de ρ respecto de T igual a cero, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces esta ecuación es la que está escondida, ¿no? Si están de acuerdo, bueno. Entonces vamos a suponer algo, un fenómeno muy conocido, que es el de las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, este fenómeno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sí, la onda electromagnética se propaga en el vacío. Entonces, en el vacío, obviamente no tengo densidades de carga, ¿estamos de acuerdo? Ni tampoco tengo densidades de corriente. Si estamos de acuerdo, ¿no? Porque no tengo alambres, ¿no? Si no estaríamos conectados así como una especie de Matrix, ¿no? Compañeros dirían, ¿no? Entonces, pues, todos conectados con cables, ¿no? Obviamente, pues sería muy complicado, ¿no? Bueno, entonces fíjense, compañeros, voy a tomar esta ecuacióncita que está aquí, ¿sí? Y le voy a tomar entonces el rotacional a esta cosa que va a pasar aquí, ¿no? Entonces aquí tengo el rotacional de H, ¿no? Entonces quedamos que este era el gradiente de la divergencia de H, ¿no? Más, ¿no? Menos, ¿no? Menos, perdón. Aquí sería menos. Oye, oye. Menos el laplaciano de H. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, y esto sería igual, ¿no? De este lado, este es de este lado, y esto sería igual a 1 en C, la parcial de T, de rotacional de E, ¿sí? Pero el rotacional de E de este lado, ¿sí? Sería que menos, ¿no? Sería 1 en C cuadrada, la segunda derivada, ¿no? Respecto del tiempo de B.
¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces fíjense, compañeros, ¿no? Porque estoy en el vacío, entonces recuerden que B es igual a H. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces estamos en el vacío, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos en el vacío. Entonces, aquí quedaría, esta es como la divergencia de H, que es 0, ¿sí estamos de acuerdo, no? Puedo poner aquí, en lugar de H, el laplaciano, ¿no? Tengo el laplaciano de B, ¿no? Menos, ¿no? Si 1 en C cuadrado, la segunda derivada de B, respecto de T al cuadrado, y este es igual con 0. ¿Qué encontramos, compañeros? Que el campo magnético es una onda. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de la ecuación de onda, no? ¿Y con qué velocidad se propaga esa onda? Pues con C. Entonces, B, ¿no decimos que es qué? Una onda que se propaga, ¿no? Con C, con la velocidad de la luz. ¿Y qué creen que pase con el E? ¿Qué creen que pase? ¿También será una onda? ¿O no, compañeros? El mismo. Sí, ¿no? Entonces ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces vamos a tomar el rotacional a ver qué onda, ¿no? Entonces el rotacional del rotacional de E, ¿no? Si estamos de acuerdo del rotacional de E. Entonces, menos 1 en C, la parcial del tiempo del rotacional de B, ¿no? Y este es igual, ¿no? Es el gradiente de la divergencia de E, ¿no? Menos el laplaciano de E. Y es igual a menos 1 en C. La parcial de B es esto que está aquí, ¿no? Que sería 1 en C cuadrado, segunda derivada de E, ¿no? Respecto de T al cuadrado, ¿sí? Y la divergencia de E, aquí está, ¿no? La escogimos como 0. Entonces, ¿qué tengo? Que el laplaciano de E menos 1 en C cuadrado, segunda derivada de E, respecto de T, igual a 0. Y ya quedó, compañeros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que probamos? Que tanto el campo eléctrico como el campo magnético, pues forman, ¿qué? Una onda. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ambos, ¿sí? Se propagan con la velocidad de qué? De la luz. Obviamente, ¿en dónde estamos, compañeros? En el vacío. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, estamos en el vacío. ¿Sí, compañeros? Sí, bueno. Entonces, ¿cuál es la ecuación de onda, compañeros? O la solución a la ecuación de onda. ¿Cuál es, compañeros? Pues una onda, ¿no? Así valga la redundancia, ¿no? ¿Y cuál es la forma o la solución más simple, compañeros, para una onda? ¿Cómo se llama? Por la onda plana, ¿no? ¿Se han oído hablar de la onda plana? ¿Sí? ¿Cómo generaban en óptica las ondas, compañeros? ¿Se acuerdan? Cualquier función le ponían ¿qué? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces déjenme describirlo, ¿no? Bueno, entonces, como E y H son ondas, o E y B son ondas, entonces vamos a proponer una cosa que se llama onda plana. Si estamos de acuerdo, entonces va a quedar entonces lo que es una ¿qué? Una onda plana. ¿Sí? Así de fácil, una onda plana. ¿Sí? Entonces, la onda plana va a tener la siguiente estructura, ¿no? Si puede ser E o B, no importa. Entonces, por ejemplo, voy a decir que mi onda plana es de la estructura de E a la I, ¿sí? Acuérdense en qué seno, coseno, ¿no? De K punto R, ¿sí? Menos I omega por T, ¿sí? Esa es la estructura de una onda plana, ¿no? Si quieren, para el campo eléctrico, le ponen E igual a E0. Si quieren, para el campo magnético, le ponen B igual a B0. Si quieren para un potencial vectorial, pues le ponen A, o un potencial escalar, le ponen B. Lo que ustedes quieran, la estructura siempre va a seguir siendo la misma. ¿Sí están de acuerdo? Obviamente, esta onda plana es una idealización. Si estamos de acuerdo, es algo así súper ideal, ¿no? Generalmente, pues, ya los rayos láseres ya los conseguimos en los semáforos, ¿no, compañeros? Ya en cualquier semáforo ya venden un láser verde, ¿no? Que son bien intensos, ¿no? Sí los han visto los verdes, ¿no? Pero nunca han visto un láser azul, ¿o sí? ¿Han visto un láser azul en los semáforos? No, ¿verdad? No, 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 pues, ¿por qué creen? Porque, pues, no es fácil tecnológicamente, ¿no? Pero un verde sí, ¿no? Y bonitos, ¿no? Se ven, ¿no? Bueno,
Entonces, compañeros, si ustedes quisieran un láser o modelar un láser, aquí le ponen la función, le ponen una gaussiana. Por ejemplo, aquí a esta onda le ponen E a la menos un medio de R cuadrada, ¿sí? Y esta sería el rayo láser, ¿no? Su polarización, si ustedes quieren. Ya está. Entonces aquí le ponen la función multiplicada por la onda plana, ¿sí? O modulada por la onda plana. Y este sería el láser, ¿sí estamos de acuerdo? Este sería un láser, ¿sí? Es una gaussiana, simplemente, ¿no? En primera aproximación. Entonces, esta onda plana se puede generalizar y pueden ustedes escribir haces más, más extraños, ¿no? Pueden poner una función de aire y cosas así, ¿no? Bueno, pero es de los ópticos, ¿no? Bueno, entonces fíjense, ¿qué propiedades tiene esta onda plana? Por ejemplo, compañeros, fíjense ustedes. Por ejemplo, el gradiente. El gradiente de esta cosa que es igual a ik.r menos i omega t. Ah, pero perdónenme, perdón, me ando adelantando ya mucho. Este que está aquí, ¿cómo se llama? Este es el vector de propagación. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este K me dice hacia dónde va la onda. Si quiero una onda que se vaya a lo largo del eje X, pues le pongo su vector de propagación. Este K pues sería entonces K por EX. Se va hacia la derecha. Si quiero que vaya para arriba a lo largo del eje Y, le pongo K igual a K por EY. ¿Sí? Si quiero que vaya en una combinación de ellos en una dirección, pues le ajusto, le pongo KX, KY y ajusto mi vector de propagación. ¿Sí? Entonces este va a ser muy importante, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces creo que generalmente el K es 2pi entre lambda, ¿no? Y lambda es la longitud de onda del haz, ¿no? Esta es la longitud de onda de la onda, valga la expresión, ¿no? Del haz, ¿no? Del haz. ¿Sí están de acuerdo? Y esta es su frecuencia. Esta es su frecuencia. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la característica, que tengo un vector de propagación y tengo una frecuencia. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Entonces, y este es importante porque se me va a definir o yo lo puedo definir para la dirección donde yo quiera mandar la luz. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ese va a ser importante. ¿Sí, compañeros? Entonces, déjenme borrar esto, estoy echando rollo. Bueno, pero observen lo siguiente, compañeros. Miren, si lo ponemos en la anotación esa de los tensores, ¿sí? ¿Cómo quedaría este, no? Voy a ponerla esta como eps, ¿no? Para no, como exponencial. Aquí quedaría, y le pongo km, rm, menos i, omega por t. Ahí quedó, ¿no? Sí, entonces fíjense, compañeros, vamos a suponer que quisiera yo calcular la parcial de L. Le voy a llamar a esta onda sí, por sí. ¿A qué es igual eso, compañeros? ¿A qué es igual? Ah, bueno, pues voy a derivar este exponencial de i, km, rm, menos i omega por t. ¿A qué es igual este? Entonces tengo que derivar este, entonces bajaría un IKM, ¿estamos de acuerdo? Por la parcial de L, de RM, y la derivada de una exponencial es la misma exponencial, ¿no? IKM, RM, menos I omega por T. ¿Pero cuánto vale este? Delta de LM, y este sería menos IKL por sí. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces fíjense, este que está aquí es el gradiente de sí, componente L, que es IKL por el mismo sí. Si estamos de acuerdo. Entonces ya tienen una relación bien bonita, ¿no? Y esa es la ventaja de usar las ondas planas, ¿no? Entonces ya aquí tengo que el operador gradiente es equivalente a multiplicar por I por K. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Porque es la componente L. Por eso tengo aquí KL. Entonces, en general, el operador nabla simplemente reemplaza I por K. ¿Sí lo notan, compañeros? ¿Sí? ¿Sí lo notan? Bueno, ¿y la derivada en el tiempo cómo será, compañeros? Ya que estamos en este parcial en el tiempo de sí. ¿Cuánto vale la derivada de una exponencial? La misma exponencial, ¿no? Entonces bajaría un qué? I omega por la misma exponencial. Entonces ya tienen otra relación, ¿no?
que la derivada en el tiempo es equivalente a multiplicar por menos i omega. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta es la taquigrafía para las ondas planas, ¿no? Entonces, por eso son muy útiles, porque el álgebra se simplifica mucho utilizando una onda plana. ¿Sí están de acuerdo, compañeros, hasta ahí? ¿Sí? ¿O nada Sí, más? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense, compañeros, no vayan a llorar. Entonces, fíjense, voy a tomar estas que estaban en el vacío, ¿no? A ver si no me las escribo, a ver si las escribo bien, que luego se me olvidan, ¿no? Entonces tendría que la divergencia de E es igual a 0. Tengo que el rotacional de E es igual a menos la parcial de B respecto de T, ¿sí? Y tengo que la divergencia de B es igual a 0, el rotacional de B es igual a, aquí me faltó el 1 en C, ¿no? 1 en C, la parcial de E respecto de T, ¿no? ¿Sí las escribí bien? Bueno, le puse H, pero estamos en el vacío, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ok. Bueno, entonces fíjense, compañeros. Entonces habíamos quedado que mi onda tenía un vector de propagación, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí mi onda, ¿no? Aquí, 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 ¿no? Entonces voy a dibujar. Entonces voy a suponer entonces que mi onda yo la puedo dirigir a donde quiera, ¿no? Así como apuntamos el láser, si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces voy a decir que este vector que está aquí es el vector de propagación, ¿sí? En esa dirección va mi onda, si están de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, compañeros, como el nabla es equivalente al E, al K, perdón, aquí estábamos, miren, es equivalente. Entonces, ¿cómo escribimos esta ecuación? Yo la voy a escribir aquí con otro colorcito, nada más para ayudarme. ¿Sí, compañeros? Entonces, ¿qué tengo? Que divergencia de E es igual a IK punto por E, ¿no? Sí, porque es equivalente, ¿no? Aquí está. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué significa? De aquí, compañeros, que E es que perpendicular acá. ¿Sí están de acuerdo? De ahí lo obtenemos, ¿no? De esta ecuación, compañeros, ¿qué obtenemos? Que la divergencia de B es igual a 0. ¿Qué obtenemos, compañeros? Que que K es perpendicular a ajá, también, ¿verdad? Entonces B y E son perpendiculares acá. Entonces van a estar en este plano. Si estamos de acuerdo, no sabemos cómo, ¿no? Sí, pero van a estar ahí en esa dirección, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver esta ecuación, miren compañeros, por ejemplo, esta. Aquí que tengo que IK cruz B es igual a 1 en C. La derivada en el tiempo era ¿qué? Menos I omega, ¿no? ¿Sí se acuerdan ustedes? Sí, aquí está, miren. Menos I omega, ¿no? Era la derivada, ¿no? Entonces déjenme borrarle aquí tantito. Entonces quedaría aquí Ay, 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 menos I omega entre C, y aquí sería E, ¿no? E. Entonces puedo cancelar, ¿no? Puedo, puedo decir aquí, ¿no? Cancelo y tengo que B cruz K es igual a omega entre C por E, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, ¿no? Puedo poner, a ver, lo voy a poner así al azar, ¿eh? A ver si me da. Que este sea el E, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y aquí tengo el B. A ver si me da mi producto. Entonces, B cruz K me da E, ¿no? Sí coincidió, ¿no? ¿Sí? Entonces, tanto B como K como E forman un sistema ¿qué? Ortogonal, ¿no? Y la orientación sería esa, ¿no? ¿Sí lo ven o no, compañeros? Le atiné sin querer, ¿eh? Sin, sin querer, ¿no? Pues son ¿qué? Mutuamente ¿qué? Ortogonales. Y entonces, ¿qué es lo que demostramos, compañeros? Que si estas ecuaciones definen una onda, compañeros, ¿sí? Ya vimos que el campo eléctrico y el campo magnético satisfacen la ecuación de onda y se propagan con la velocidad de la luz, que era c.
¿Sí estamos de acuerdo? Y además, estas ondas son ¿qué? El E y el B son mutuamente ¿qué? Ortogonales, ¿no? Tanto el K. Entonces, esto me va a generar una onda ¿qué? ¿Cómo se llaman? Transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico son ondas transversales, el campo magnético es una onda transversal, ¿sí? Y el campo eléctrico es ortogonal al B, y ambos son ortogonales al vector de propagación porque son transversales, ¿sí? Y se propagan con la velocidad de la luz. Entonces, estas ecuaciones de Maxwell en el vacío admiten una solución de onda plana, ¿sí estamos de acuerdo? Y nos formaría entonces una onda que, ¿cómo se llama? Una onda, ay, se me olvida, perpendicular, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Ya quedó, ¿no? Entonces, este es el dibujo de todos los libros de electromagnetismo, compañeros, ¿no? Que ustedes hayan visto, ¿no? Aquí dibujan hasta una ondita así, ¿no? Dibujan la onda así, ¿no? Y dibujan perpendicularmente la otra onda así. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos usando una solución del tipo de ¿qué? De ondas planas. ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Entonces sí queda más o menos el esquema, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué es una onda? ¿Qué me contestarían? ¿Qué es una onda, compañeros? Obviamente una onda no es como un burro, no valga la expresión, ¿no? Que transporte algo, ¿no? Así como un costal, ¿no? De fotones, ¿no? Que se lleve, ¿no? Sí, obviamente no tendrían masa, ¿no? Pero más bien una onda es una condición que se propaga. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa condición es la que se va propagando y esa condición es la que describe, digamos, estas ecuaciones de Maxwell que tenemos por el vacío. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues ya tengo más o menos un esquema de qué es lo que quiero. Entonces, quiero describir cómo son los fenómenos de inducción, quiero describir entonces cómo voy a calcular estas ondas, ¿no? Las propiedades de mis ondas, ¿sí estamos de acuerdo? Y a partir de estas ondas, las condiciones o los teoremas de conservación que van a satisfacer estas ondas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces todavía tengo muchas cosas que hacer. Y obviamente pues va a haber una notación muy sencilla, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Que es la notación de cuadrovector para que yo pueda entonces encontrar las transformaciones de este campo eléctrico y magnético en los sistemas de referencia. Entonces, esta es como la motivación o lo que quiero, el esquema general de las cosas que me hacen falta por ver, ¿no? Compañeros, bueno, pues entonces ahí le dejamos, ¿no, compañeros? Ahí le dejamos entonces, si igual, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta de ese examen, pues de una vez ahorita, ¿no, compañeros? Muchas gracias, compañeros. Gracias, profe, gracias. Profesor, muchas No, gracias. entonces, Gracias, no, profesor. Gracias. gracias, compañeros. Gracias, profe. No, Cuando tenga gracias a chance, si ustedes. puede subir las Gracias, clases pasadas, profesor. profe, ya está. ¿Mandé? Cuando tenga chance, si puede subir la clase pasada, y ya está. Ah, sí, lo que pasa es que la otra clase pasada le puse mucho rollo, pero la subo, sí. Sale, gracias, la subo, ¿eh? Gracias, sí. Al contrario, profe, gracias. Ok, gracias, sí, la subo. Disculpe, Gracias a usted, profesor, profesor. Nos vemos. Sí, un segundito, compañera. Entonces voy a cerrar ahorita. ¿Va? Gracias, profe. Sí, Sí, voy a quitar la grabación, más bien, perdón. Déjenme quitar la grabación. sí está bien, profesor.